Te invito a abrir tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 25. Hoy terminamos con la ayuda del Señor de estudiar este capítulo, acercándonos cada vez más al final del capítulo, ¿ok? Capítulo 25, versículo 31. Y en lo que llegas, quiero leerlo. Y como siempre, después de eso hacemos una oración para iniciar el estudio, ¿ok? Dice así, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no visitasteis. Y entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, le damos gracias por tu palabra, gracias por dejarnos tu consejo escrito, Señor, y tu sabiduría, Señor, y no solo eso, Señor, tu voluntad, Señor, sabiendo que esto es lo que tú vas a hacer, Padre, y es tan bello saber que tú nos adviertes de cosas que van a pasar, Señor. Y es lo que estamos estudiando en esta porción, Señor, y te damos gracias, Señor. Te pido pues que nos des entendimiento de las cosas escritas, Señor. Son cosas que no han sucedido, que van a suceder, y por eso a veces son difíciles de interpretar, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe en tu palabra, el que nos enseñe tu verdad, el que ponga convicción de cada verdad que vamos hoy en los corazones, para que podamos, Señor, ser agradables a ti, Señor, en todo momento, Padre. Ponemos tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 25, bueno, del capítulo 24, Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos, algunas preguntas acerca de cómo van a hacer estas cosas, cuándo van a suceder estas cosas, ¿no? Que el templo será destruido y todo lo que vendrá, qué señales hay de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús estuvo respondiendo eso del capítulo 24, ¿verdad? Pero en el capítulo 25 nos hace una exhortación con dos parábolas que vimos, ¿verdad? Esa parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Cada parábola tenía un significado importante acerca del regreso de Jesús. Y el de las vírgenes nos hablaba de ser prudentes, ¿no? Estar atentos y prudentes, ¿verdad? No estar dormidos, sino despiertos, ¿no? Prudentes habla de eso. Y los talentos nos habla de la fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? De cuando Él regrese. Fidelidad. Entonces, dos cosas, prudencia y fidelidad. Pero Jesús termina ya en esta porción del capítulo 25 con lo inevitable, que es el juicio, ¿no? Específicamente aquí habla del juicio de las naciones, como vamos a ver ahorita más adelante. Esta ya no es una parábola, ¿no? Es muy claro, aquí ya no hay una parábola, no podemos pensar que es una parábola, no, es una profecía literal de Jesús. Esto va a pasar, ¿ok? Porque Jesús habla como juez y como rey. Él se presenta como el rey, ¿no? Hemos estado estudiando el libro de Mateo con esa intención,
Venimos de estudiar antes de Mateo el libro de los Reyes, ¿no? Del Antiguo Testamento, primero, segundo de Reyes, y la intención fue, después de ver a todos sus hombres fracasando, ¿no? Muchos de ellos sirviendo al Señor, algunos, pocos, ¿verdad? Haciendo cosas agradables a Dios, pero al fin de cuentas ellos murieron, ¿no? Como todos los demás, presentando que el reino, pues, monarquía se terminó con la invasión babilónica, pero pues hay un reino prometido, ¿verdad? Y ese reino no era humano, es el Rey de Reyes, que es el reino de su Señor Jesucristo. Entonces por eso fuimos a Mateo para poder ver a Jesús como el Rey de Reyes. Y aquí es donde Jesús ya él mismo se presenta como ese rey, que vendrá un día a traer justicia a esta tierra. Y entonces está hablando de eso en esta porción. Vamos a ver cómo empieza en el verso 31 hablando del regreso, precisamente del rey. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces vemos cómo él va a regresar y esto pues es parte de esa segunda venida de Jesús, ¿no? Comúnmente la segunda venida de Jesús tenemos en mente como un acto que va a ocurrir. Jesús viene a la tierra y esa segunda venida. Pero en el contexto bíblico es lo que se conoce como la parousia de Cristo, es la venida de Jesús. La segunda venida, pero que implica varios acontecimientos, que tenemos que entenderlos porque de repente llegan a interpretaciones incorrectas porque piensan que la segunda venida es uno de estos actos, pero no, es todo esto que va a suceder al final de los tiempos, que es lo que Jesús está explicando. ¿Okay? Cuando Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿no? Nos está recordando lo que dijo que va a ocurrir inmediatamente después de la gran tribulación. En el capítulo 24, en el versículo, déjame recordar, 30, mira, déjame leerlo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Okay? Eso es lo mismo que está hablando aquí. Y esto en el capítulo 24 ocurre precisamente después de la gran tribulación. ¿Okay? Es en ese momento. Tenemos que ir viendo en qué etapa estamos hablando. Hay cosas obviamente que Jesús no ha hablado aquí, que van a acontecer, pero no las menciona porque no es el contexto. Quiero recordarte algo. Jesús está hablando acerca de Israel. Está hablando acerca del pueblo judío, en el contexto de lo que está mencionando aquí del fin, de lo que va a ocurrir con Israel. Está hablando exactamente de Israel. Ni siquiera menciona como tal la iglesia. ¿Okay? Por tanto, el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento como se conoce, no aparece aquí, no habla de eso. Se habla del periodo de la iglesia donde el evangelio va a ser predicado, no lo vimos en los primeros versículos del capítulo 24, pero no menciona el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que Israel, o en el contexto, no implica eso. O sea, no está hablando de los gentiles todavía. ¿Okay? Aquí va a empezar a hablar de las naciones, que implica obviamente a los gentiles, pero vamos a ver qué está pasando. Entonces está hablando de algo que está ocurriendo inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Okay? Es importante hacer énfasis en eso, ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces aquí está hablando ya cuando Jesús regresa, ya por segunda vez a la tierra. ¿Okay? El arrebatamiento realmente no se ve como esa segunda venida a la tierra de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no va a pisar la tierra, ¿verdad? Claramente, 1 Tesalonicenses nos enseña que vamos a ser arrebatados juntamente con Él. ¿Recuerdas dónde? En las nubes, no en la tierra. ¿Okay? Vamos a ser llamados y estar con Él su iglesia. Después de eso, inicia el periodo de los 7 años de tribulación. Y después de los 7 años, sucede esto. Él viene en las nubes con gloria. Es lo que vemos aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. En su primer venida, Jesús vino como siervo, ¿verdad? ¿Recuerdas? En humildad. ¿Ok? Pero en esa última vendrá como el soberano, el Rey de Reyes. Y esto nos recuerda esos versículos. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2, ¿no? Exactamente el apóstol Pablo, vemos claramente la doctrina apostólica y él entendía esto muy bien y lo enseñó así. Filipenses 2, cuando nos exhorta a vivir como Cristo, ¿no? Nos dice en verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿De qué está hablando? De su primer venida.
¿verdad? Así vino Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no? Verso 7, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la primera venida de Cristo, ¿verdad? Lo sabemos, pero su segunda venida es lo que viene, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto no ha ocurrido, pero un día va a ocurrir. ¿Cuándo? En su segunda venida, precisamente. Entonces, es importante entender de qué está hablando Jesús aquí, ¿no? Entonces, está hablando de eso. Cuando Jesús venga ahora ya en su gloria, no como un siervo, ya vino así, sino va a venir como el rey, ¿ok? Entonces, en su primera venida, Jesús vino en humildad, como lo vimos, muriendo en la cruz. ¿Para qué? Para salvar. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Bueno, si estás de acuerdo, pues tu problema, porque la Biblia dice eso. Sí, así vino Jesús, ¿ok? Pero en la segunda vendrá en gloria, no en humildad, en gloria, sentándose en su trono, como dice el texto, pero para juzgar. Es lo que nos enseña. Dos cosas diferentes, ¿te das cuenta? Vino en humildad para morir en la cruz, para traer salvación. Pero Jesús va a venir por segunda vez, ya no en humildad, sino en gloria, se sentará en su trono para juzgar. Por eso dice entonces se sentará en su trono de gloria. Y esto claramente identifica a Jesús como rey y juez. ¿Ok? Es bien interesante que Jesús hable de esto. Él mismo, es su boca, es la palabra de Jesús. Y si Jesús lo está diciendo, te lo he dicho otras veces y sé que suena fuerte, pero o Jesús es el más grande mentiroso, el hombre más mentiroso que ha existido, ¿verdad? O si dijo la verdad, pues Él es Dios, ¿estás de acuerdo? Está diciendo, va a regresar. Cuando dice el Hijo del Hombre, es un título que Jesús mismo usaba para referirse a sí mismo. Es un título que se empezó a usar para el Mesías y lo empezó a usar el profeta Daniel precisamente. Entonces, Jesús está refiriéndose a Él mismo y dice, yo voy a regresar a juzgar. Yo he venido en humildad, ¿verdad? Ustedes me han visto como un siervo humilde y ya no saben lo que va a pasar. Precisamente 3 días después Jesús va a morir en la cruz, después de esto. Pero dice, pero yo voy a regresar en gloria, ¿ok? Y a juzgar. Eso identifica el trono. El trono es el lugar de juicio. Y ahí ya no habrá más excusas, ¿ok? Ya no habrá más formas de justificarse, es lo que se refiere a esto. Se sentará en su trono de gloria, ¿ok? Es interesante, esto va a ocurrir, ¿sabes dónde? Aquí en la tierra. Es lo que está diciendo, va a ser aquí. Jesús el día de hoy está a la diestra del trono del Padre, ¿no es así? Está en el trono, pero en los cielos. Pero aquí dice que va a venir y se va a sentar en su trono de gloria aquí en la tierra. ¿Y qué va a hacer? Verso 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Ok? Este juicio se conoce así como el juicio de las naciones. Si tienes Biblia con títulos, vas a ver que dice así, el juicio de las naciones. Y sí se conoce así. ¿Por qué? Por el contexto podemos entender que no se refiere al tribunal de Cristo. ¿Okay? Si no sabes qué es el tribunal de Cristo, es el lugar donde todos los creyentes, toda persona que haya puesto su fe sinceramente, genuinamente en Jesús, van a llegar delante de Jesús. ¿Okay? Aún nosotros como creyentes vamos a llegar ahí al tribunal de Cristo. ¿Qué es esto el tribunal de Cristo? Es el lugar donde Jesús va precisamente a juzgar, digámoslo así, lo que hayamos hecho ahora en Cristo. ¿Okay? Sea bueno o sea malo, 2 Corintios 5:10 habla de eso, 1 Corintios 3 habla de eso. ¿Okay? Lo que hayamos hecho ahora como cristianos. Ahí no van a llegar inconversos, incrédulos, solamente creyentes. ¿Okay? Y ahí eso es un juicio no va a ser juzgados para salvación, sino más bien las obras y recompensas, o pérdida o recompensa, ¿ok? Ya en el Señor. Pero esto no está hablando del tribunal de Cristo, ¿ok? Es el trono, pero es el juicio de las naciones. Y tampoco está hablando de el gran trono blanco, que va a ocurrir mucho más adelante, ¿ok?
El tribunal de Cristo será un tiempo, como te decía, de examen y recompensa para los creyentes. Esto ocurre inmediatamente después del arrebatamiento, precisamente. Y el juicio ante el trono blanco, gran trono blanco, ocurre en la eternidad, después del milenio. ¿Ok? Apocalipsis enseña que va a haber un periodo que se conoce como el milenio, donde Jesús va a reinar y no estaremos con Él. ¿Ok? Este juicio ocurre precisamente antes, y lo puedes ver en Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, perdón, es donde aparece esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchos el día de hoy ni siquiera creen en el milenio, ¿no? Hay ciertos cristianos que no creen en los 1000 años, que dicen eso no existe, eso no es verdad. Pero bueno, tendrías que borrar Apocalipsis 20, ¿no? Para que fuera cierto lo que estás diciendo, porque Apocalipsis 20 habla de 1000 años. ¿Ok? Va a suceder este juicio, y entonces en ese juicio el diablo va a ser encerrado, ¿no? Por 1000 años. ¿Ok? Es lo que nos enseña la palabra de Dios, y Jesús va a traer juicio. Entonces, es ese periodo, entre esos dos, digamos así, juicios, el bema de Cristo y el trono blanco, ocurre esto, el juicio de las naciones. Esta frase, las naciones, cuando dice serán reunidas delante de él todas las naciones, comúnmente es una referencia a los gentiles, a todos los pueblos, ¿no? Por eso te decía, el contexto de lo que Jesús está hablando es al pueblo judío, está hablando a los discípulos, a los judíos israelitas, le están preguntando acerca de esas cosas, y Jesús les dice, cuando hablan de las naciones, ellos entienden, no está hablando de los judíos, está hablando de los gentiles. ¿Ok? Es un juicio hacia los gentiles, se puede ver así. Entonces, esos gentiles, ¿quiénes son? Son los que saldrán vivos de la gran tribulación, precisamente. Te recuerdo, este juicio es después de los 7 años de tribulación. Y van a ser juzgados pues por sus acciones, precisamente. ¿Ok? La frase, también esta frase, todas las naciones, se refiere a pueblos. Realmente la frase en el griego, de esa palabra, viene nuestra palabra etnias. Se habla de pueblos, etnias. No está hablando de naciones refiriéndose a gobiernos o países en sí, sino de personas. Por lo tanto, no debemos de ver este juicio como algo nacional. Tal país va a ser juzgado y luego otro país. No, es un juicio individual, pero agrupado por etnias, por naciones. ¿Ok? Todos serán juzgados como individuos. No serán juzgados como grupos de cierta nación, de cierto color, ¿no? De cierta raza, etcétera. No. Aquí van a ser juzgados uno por uno. O sea, nadie va a quedar sin ser llamado a este juicio. Ahora bien, ¿nos vamos a estar ahí? No, seguramente no. ¿Por qué? Si tú has puesto tu fe en Jesús, pues tú ya no vas a estar ahí. ¿Ok? Va a estar en el bema de Cristo. ¿Ok? Si tú no has creído en Jesús, puede que estés ahí. Si Jesús nos llama pronto a la iglesia y ocurre en los 7 años. ¿Ok? Puede suceder. Pero entonces, ¿para qué nos queremos saber estas cosas? Bueno, principalmente necesitamos conocer las cosas que van a suceder. ¿Ok? Aunque tú y yo no estemos aquí, y en segundo lugar, todo lo que vamos a ver el día de hoy es algo práctico para nosotros. ¿Ok? Aunque no está hablando de cómo nosotros específicamente debemos de esperar a Jesús, sí nos muestra una forma correcta de cómo esperar a Jesús. Porque también tenemos que ser prudentes, porque también tenemos que ser fieles, como ya vimos. Y lo que vamos a ver aquí, también tenemos que mostrar actos de servicio a Dios. ¿Ok? Dios espera también eso, porque al final nos vamos a presentar este juicio, pero sí vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo, en el bema de Cristo. Entonces, no quiere decir que esto no es para nosotros, esto no habla de nosotros, ¿no? Sí, no habla de nosotros, pero sí es algo también para nosotros. ¿Ok? ¿Cómo estamos esperando al Señor nosotros como creyentes? Entonces dice el texto, ¿no? Que entonces Jesús va a venir, va a reunir a todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Cómo? Apartar al pastor a las ovejas, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, ¿no? De los cabritos. Era muy común, ¿no? Que esos animales estuvieran juntos, pastorearan juntos, pero al final cuando se guardaban aparte. ¿Ok? Por distintas cuestiones, ¿no? Pero no se quedaban juntos. ¿Ok? Y es lo que dice, apartará los unos a otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora es importante observar que Jesús va a mencionar 3 grupos de personas. Yo sé que tú dices, yo solo veo 2, ovejas y cabritos. Pero Jesús más adelante va a mencionar a sus hermanos más pequeños, que no están en ese grupo. ¿Ok? ¿Por qué?
esos dos primeros grupos, ovejas y cabritos, son sobre los que se juzga y son, como te decía, gentiles que vivirán durante la tribulación. ¿Okay? El tercer grupo, algunos mencionan que aún esos gentiles, parte de esos gentiles, no solamente van a ser gentiles, van a ser judíos que han creído en Jesús, ¿okay? Y van a juzgar eso. Pero el tercer grupo son los judíos fieles, hermanos de Jesús, porque Jesús dice mis hermanos más pequeños. Vuelvo a repetirte, todo el contexto está hablando de Israel, ¿okay? Entonces cuando Jesús habla de sus hermanos más pequeños, está hablando de judíos. Entonces, si lo vemos así, ese grupo son esos judíos fieles, hermanos de Jesús, que a pesar de la gran presión, de la tribulación, ellos se van a rehusar a negar el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces, necesitamos tratar de entender quiénes son esos grupos de personas. ¿Okay? Entonces dice que los va a dividir, dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿No? Ahorita todos de aquí se van a pasar para acá. ¿No? Ya no voy a sentar a este lado. Bueno, no, es así como los va a separar, ¿no? De un lado y del otro lado, ¿no? El lado derecho y lado izquierdo. ¿Okay? Es importante eso porque el lado derecho en la Biblia es un lugar de honor, es la diestra, ¿verdad? Es un lugar de honor, mientras que el lado izquierdo es un lugar de deshonra, ¿no? Y de condenación. Y desde ella empezamos a ver de qué se trata esto. Jesús va a regresar como rey, el rey glorioso que es, ¿verdad? Y va a separar a todos los pueblos en dos grupos. Ahí no va a ser es que yo soy chilango, no, yo soy toluqueño, no, aquí hay dos grupos y nada más, ¿ok? Derecha e izquierda, ovejas o cabritos, ¿ok? Una división, véanlo así, definitiva. Los que pertenecen a Cristo y los que no pertenecen a Cristo. Esa separación, ahorita vamos a ver en qué se basa, ¿ok? Pero no se basa en su apariencia, no, como te decía, no se basa en su raza, ¿no? Sino, lo vamos a ver, aunque no lo menciona, vamos a ver que se basa en su fe. ¿Okay? Vamos a ver lo que sucede, como verso 34 empieza a hablar de cómo el rey va a recompensar a los justos. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responde el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, ¿no? Y vemos que este grupo, ovejas, representan las ovejas, están del lado derecho, son llamados justos, ¿ok? Y yo sé que vamos a ver que se reconocen las obras, ¿ok? Pero son llamados justos, ¿por qué? ¿Cuál es la única forma en que una persona puede ser justa delante de Dios? Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe únicamente, ¿ok? Nadie va a poder llegar delante de Dios, ser justo, si no es por medio de la fe, no es por obras, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer énfasis en eso. Ahorita vamos a estar viendo cómo no está refiriendo a que las obras, no está predicando un evangelio de obras, ¿ok? Claramente está hablando de la justicia que viene por medio de la fe, aunque no mencione la fe, ¿ok? Entonces, dice, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, ¿no? Y empezamos a ver esa recompensa. Me encantó ver esto, ¿no? Y ver cómo el rey, ¿no? El rey, ¿quién es el rey? Jesús, ¿verdad? Las palabras de Jesús van a ser así, venid benditos de mi Padre, ¿no? Y la más grande recompensa creo que será esta, el estar con el Rey para siempre. Porque ¿qué dice? Vengan, ¿ok? Bueno, lo mismo, tú y yo no vamos a estar ahí, ¿verdad? Vamos a estar con Él.
Pero no es la más grande recompensa. ¿No crees que es la más grande recompensa? Estar con Él. Y es lo que está diciendo aquí. Venid, simplemente vengan. Benditos de mi Padre. No solo salvos, han sido bendecidos con la salvación. Benditos de quién, de mi Padre, dice Jesús. Entonces, la más grande recompensa será estar con el Rey para siempre. Estar con Jesús por toda la eternidad. Porque el reino de los cielos se trata de esto, del Rey. Nada más. ¿Verdad? Dios trata el reino de los cielos. Hay un Rey que gobierna, al que cantamos hace un rato, ¿no? El Rey de gloria, poderoso en majestad, ¿verdad? Es ese Rey al que hemos conocido. Y es este Rey que va a estar ahí. Y la más grande recompensa es estar con Él por toda la eternidad. El estar con Jesús por la eternidad es una bendición de Dios, como vemos, bendito de mis padres. No es algo que el hombre pueda ganar. Hace énfasis en eso, es una bendición de Dios, ¿no crees? No dice, venid a mí, no, los que se esforzaron, no, los que lo lograron, los que ganaron, no, benditos de mi Padre. Es la bendición por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué les dice? Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No? Ve lo que está diciendo. Habla de un reino. ¿Un reino qué cosa dice ahí? Preparado, ¿verdad? No ganado. ¿Te das cuenta? No es un reino que tú ganaste. Es el reino que Dios preparó. Y es tanto que dice este reino fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y nos recuerda eso. No, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Dios nos escogió por gracia, desde antes de la fundación del mundo. El reino fue preparado desde la fundación del mundo. O sea, no fue algo improvisado. Fue el plan eterno de Dios. Y la frase indica que este reino siempre ha sido la meta de Dios para los hombres. ¿Ok? Un reino preparado. Siempre que veo esta palabra en la boca de Jesús, ¿no? Cuando habla de esa preparación para la eternidad, no puedo dejar de pensar en la cruz. Cuando Jesús, unos días más adelante, en el aposento alto, habla con sus discípulos en Juan 14 y les dice, no se turbe su corazón, ¿recuerdas? Juan 14:1. Si creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué dice Jesús? Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Te das cuenta? Voy a preparar un reino preparado. Y siempre les digo, ¿dónde preparó Jesús eso? En la cruz. ¿No? O sea, este reino, tú y yo no merecíamos estar en ese reino, ¿estás de acuerdo? Ese reino no era para nosotros. Pero Dios lo preparó para nosotros. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Para que ahora podamos pertenecer a ese reino. ¿Cómo empezó la predicación del Evangelio? Lo vimos en Mateo. ¿Cómo empezó a predicar Juan el Bautista? ¿Cómo empezó a predicar Jesucristo en su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. ¿Recuerdas en qué? En el Evangelio. Se trata de eso. El reino de los cielos, pertenecer al reino de los cielos. Y ese reino dice aquí que nos fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Que es lo que te hablaba al principio, habla de la soberanía de Dios, su sabiduría, ¿no? Vamos a ver qué sucede en el verso 35, porque nos habla de obras, ¿no? Pero quiero decir claro esto, son obras de fe. Aquí vamos a ver por qué. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y creo que el contexto está hablando de ese periodo de tribulación. Aún de gran tribulación. De los judíos van a ser perseguidos. Y estas naciones vieron por los judíos. Ayudaron a los judíos. Creo que es el contexto.
¿Hubo hambre? ¿Va a haber hambre? Claro. Me hice de comer. ¿Tuve sed? Me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel, fuiste a verme, ¿no? Son cosas que obviamente en la práctica tú y yo podemos hacer el día de hoy, por estar en necesidad, obviamente. ¿Okay? No es el contexto en sí, pero sí es algo que se espera de nosotros como creyentes, porque eso es lo que va a mostrar el pasaje. Entonces, es muy interesante que no se menciona ningún otro tipo de obra, no se menciona evangelismo, ni discipulado, ni oraciones, ni enseñanza, ni milagros. Simplemente actos de amor hacia los más pequeños. Es lo que se refiere al texto. Porque Jesús no va a juzgar realmente cuántas iglesias plantaste o cuántas personas recibieron a Cristo por tu predicación. Lo que va a juzgar es cuánto amor y misericordia tuvimos por los necesitados. En ese sentido. Es lo que Jesús reconoce aquí y creo que al final va a reconocer lo mismo con nosotros. ¿Ok? Que muchos en aquel día van a llegar, como vimos en el capítulo 7. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos cosas, milagros, etc. Jesús puede llegar a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, ¿recuerdas? Se trata de hacer la voluntad de Dios. No se refiere entonces, como vemos aquí, a acciones destacadas, sino al servicio sencillo y humilde de todos los días que una persona puede hacer. Todos estos son actos sencillos, pero llenos de misericordia, ¿verdad? Llenos de amor. Un amor, como vemos aquí, práctico y visible, como Dios nos estaba hablando en Juan, ¿no? Me encanta ver eso, cómo Dios nos habla y nos habla el miércoles, nos habla el domingo, ¿verdad? Y reitera su mensaje para nosotros. Y así como nos está hablando acerca del amor, aquí vuelve a decirnos acciones que muestran que hemos conocido al Señor de misericordia. Un amor práctico y visible. Y esto nuevamente no es salvación por obras, como te decía. Es fe que produce obras. Es muy diferente. Efesios 2, 8, 9 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de ustedes, la salvación no es de ustedes, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras tendríamos por qué gloriarnos. Dicen, no, al final nadie se va a poder gloriar delante de Dios, porque toda la gloria es para Él, ¿verdad? Dice verso 10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús. ¿Recuerdas para qué? Para buenas obras. No es por obras, pero sí es para buenas obras. Y es lo que estamos hablando aquí. Obras de fe, ¿ok? Fe que produce obras. Santiago 2:17, ¿recuerdas este tema de Santiago? Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Toda fe genuina va a traer obras, ¿ok? No son obras de salvación, sino son obras por haber sido salvados por gracia. Y esto es lo que esos hombres en ese momento van a mostrar, ¿ok? Esas acciones no son para ganarse el cielo, sino son una evidencia de ser parte de ese reino. Es lo que está mostrando aquí. Versículo 37. Entonces los justos, te das cuenta, son llamados justos, como te decía, le responderán diciendo, Señor, es muy interesante, me da la atención. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento, sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Esta creo que es la respuesta sincera y humilde de los justos. ¿Por qué? Porque realmente ellos nunca vieron como si lo estuvieran haciendo para Dios en un sentido, ¿no? Nunca vieron a Jesús. Ellos no sabían que estaban sirviendo a Jesús. Y eso es interesante porque su motivación ni siquiera era quedar bien con Jesús. Tú y yo el día de hoy sabemos que hacemos muchas cosas para Jesús y queremos agradar a Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, haz tesoros en los cielos, ¿verdad? Y servimos a Cristo. Pero aquí lo interesante es que ellos lo hacían ni siquiera en ese sentido de pensar que están sirviendo a Jesús. Era algo, digámoslo así, natural en ellos ahora.
lo que no va a ser natural en los segundos que vamos a ver. Entonces, ellos hicieron todo esto, todos esos actos de amor, como un fruto, yo lo decía, un fruto, como nos enseña Gálatas, ¿no? Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿recuerdas? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto, como Jesús lo dijo, es un fruto que viene de una relación con Él. Juan 15, versos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿recuerdas cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, lo que estamos viendo en estos justos es el fruto de aquel que ha sido llamado justo por fe. El fruto de una relación con Jesucristo. El fruto del Espíritu que es amor. Creo que ellos dijeron, ¿cuándo hicimos esto, Señor? ¿A ti? O sea, fue algo natural, tan natural que ni siquiera lo hacían por querer quedar bien con Dios, ¿me explicó? No lo hicieron ni siquiera para ser visto de los hombres. No lo hicieron pensando que si hacían ciertas buenas obras recibieran cierta recompensa. No buscaban eso. Al contrario. El justo va a preguntar, ¿cuándo hicimos esto? ¿Por qué? Porque no se trata de vivir calculando ni recordando cuántas buenas obras he hecho. Se trata de vivir caminando con Jesús. Toda la ayuda que brindaron, el servicio que dieron a los hambrientos, sedientos, a los desnudos, etcétera, fue una ayuda espontánea, fue una ayuda desinteresada y por lo tanto aún se sienten indignos de tal alabanza. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? Así tiene que ser ese fruto en nosotros el día de hoy también. Servir simplemente ¿por qué? Porque es un fruto que está en nosotros. Sabemos que hay recompensas, sí, y lo hacemos también pues, porque queremos ser tesoros en los cielos, está bien, pero que de repente el servicio sea tan natural en nosotros que podamos ayudar a otros, ¿me explico? Sin idea de estar, bueno, lo voy a hacer porque pues ya con eso me gané pues 1 metro más en el cielo, ¿no? Un metro cuadrado más ahí en el cielo. No, es porque es tu naturaleza, ¿ok? La respuesta de Jesús, verso 40 es esta. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, ¿no? Jesús se identifica con ellos, con los necesitados. En el contexto te decía, mis hermanos pequeños, seguramente se refiere a los judíos que están pasando por el periodo de la gran tribulación. Pero piensa en eso el día de hoy, ¿no? Jesús se identifica con los más necesitados, los más vulnerables, aquellos que no pueden responder. Cuando tú les ayudas, no tienen con qué responder, solo con un corazón agradecido. Entonces, Jesús aquí nos enseña algo importante. Servir al necesitado es servir a Jesús mismo. El amor cristiano, lo vemos aquí, no es teórico, es práctico. Es algo real, es visible. No es simple caridad, es adoración precisamente. Estamos adorando a Dios, ¿verdad? Y Jesús lo dice así, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, lo hiciste a mí. Y es interesante que esto va, te decía hace un rato, muy, muy de acuerdo con lo que Dios nos ha estado hablando. Jesús está mostrando lo que es el más grande mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Vemos que Juan dijo, tú no, o sea, aquel que dice amo a Dios y no amo a su hermano es mentiroso, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si aborreces a tu hermano que ves? Y exactamente esto precisamente. O sea, es algo tan natural que ni cuenta te vas a dar, vas a poder amar a los hermanos, ¿no? Y sin darte cuenta vas a estar amando a Dios. Y Jesús lo expone de esa manera, ¿no? Yo sé que es más fácil amar a Jesús que al pecador, ¿verdad? Pero Jesús dice, a mí lo hiciste. Cuando tú amas al necesitado,
de gracia, de misericordia también al pecador, Jesús dice a mí lo hiciste. Qué interesante, ¿no? Poder saber que simplemente estamos dando el fruto. No, es un fruto, no son obras, es un fruto que viene de una relación. Y esto pues debe de llevarnos a nosotros como creyentes a estar más atentos a las necesidades de otros. Personas que están pasando por situaciones difíciles, poder brindarles la ayuda, el apoyo, un apoyo sincero, sabiendo que podemos estar sirviendo a Jesús mismo, ¿ok? Entonces vemos eso, este servicio sincero, como vemos, no siempre es algo espectacular, pero sí es reconocido por el Señor. Todo lo que hagamos por Él, Él lo va a reconocer, ¿ok? Verso 41, vamos a ver qué pasa con los que están a la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora vemos qué es lo que pasa con los injustos y simplemente va a haber una condena para ellos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué les dijo a los de la derecha? Venid a mí, ¿no? Venid, benditos del Padre, aquí apartaos de mí. Una separación, vamos a ver, una separación definitiva de Dios. Y creo que eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no crees? Vivir separado de Él por toda la eternidad. Realmente todo lo que tú y yo vivimos en esta tierra, todo lo malo, lo feo, lo injusto, es por eso. Es por eso. Porque el hombre ha apartado de Dios de su vida. ¿No es así? Es por eso, porque Dios no está ahí gobernando, no está dirigiendo. Y por eso la sociedad está como está, tan egoísta, tan ensimismada. A diario suceden cosas tan lamentables, tristes, injustas, y decimos: si nadie hace nada, no. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿No necesitamos salir y predicar el evangelio? ¿No? Sabemos que eso es lo que la gente necesita más que otra cosa. Más que un castigo, que la cárcel, la prisión. Necesitan salir de la prisión en la que viven, que es el pecado. Apartaos de mí. Va a ser la condena más terrible que un ser humano puede vivir. Por toda la eternidad apartado de Dios. Ya perdió la oportunidad. Y luego le dice: malditos, si no fuera poco. Malditos. Así como los primeros fueron benditos, estos por el contrario serán malditos. Y tienen que ver con su maldad, la maldad de su corazón. ¿Cuál es el destino de ellos? El destino de los justos es el reino heredado, ¿verdad? Pero aquí dice para ellos el fuego eterno, preparado también. El reino fue preparado antes de la fundación del mundo. Dice este fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno es una referencia al infierno. Y lo que Jesús nos enseña es esto, que inicialmente el infierno, el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. ¿Verdad? Es lo que dice, no dice el fuego eterno preparado para los hombres impíos, no, para el diablo y sus ángeles. Esto quiere decir que el ser humano va a ese lugar por voluntad propia. Dios no envía a ningún ser humano al infierno. Ellos estarán ahí porque ese fue el lugar por el que decidieron en esta tierra. Esa es la realidad. Toda la persona que va al infierno es porque fue lo que decidió. Ese es su destino porque así lo quiso. Que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y no quiso. ¿Okay? El fuego eterno. Y la palabra eterno tiene el sentido de algo interminable. Interminable. ¿Por qué? Porque muchos han llegado a decir que esto de eterno no quiere decir que va a ser por siempre.
O eterno, que hace una referencia a que un día van a dejar de existir, pum, van a ser aniquilados. No, interminable. ¿Qué quiere decir esto? El castigo no tendrá fin. Es lo que quiere decir. Ojalá y la muerte fuera como muchos piensan. Dejar de existir, pum, ya. Me fui al cosmos, a la platita y ya desaparecí. No va a ser así. Si eso piensas, déjame decirte, es un engaño. No será así. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que el hombre llegue a entender la obra que Dios ha hecho en ellos. Dios ha puesto eternidad. ¿Qué quiere decir? Somos seres eternos. No como Dios, tenemos un principio. ¿Ok? Dios no tiene principio ni fin. Porque dice que tú y yo vamos a existir por siempre. ¿Pero qué condición? Lo que vamos a ver al último. No hay aniquilación. No es dejar de existir. Como te dice, eso sería bueno. ¿Ok? Eso sería lo mejor. Pero no es así. Aquí habla de una condena eterna. ¿Ok? No va a haber fin. Interminable. Verso 42. Dice, porque tuve hambre, les empieza a decir lo mismo, pero en ese sentido, y no lo hiciste, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste. O sea, vieron lo mismo, la misma necesidad, pero no respondieron. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Date cuenta, no van a ser juzgados por crímenes horribles, sino por indiferencia. Es lo que vemos aquí. El precio de la indiferencia es muy alto a pagar delante de Dios. Nuevamente, yo sé que esto está hablando de los judíos, de los gentiles en el tiempo de la gran tribulación al salir, pero sí, fue tan preocupante para Dios en ese momento, lo será el día de hoy para nosotros. A veces somos muy indiferentes a la necesidad de la gente en este mundo. Entonces, un rato la gente está perdiendo en delitos y pecados, está muriendo en sus delitos y pecados, y no está teniendo el evangelio y el poder predicarles para que conozcan al Señor y sean salvos, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a la necesidad de los otros. Ok, o sea, no, es triste pensar y decir, pues un, dos, tres por mí, ¿no? Ya me salvé yo, ya quién sabe quién pueda, ¿no? Dios nos llama a conocerlo y buscar la salvación de los demás. No los vamos a salvar nosotros, pero sí vamos a poder predicarles el evangelio. Como iglesia, una iglesia que no está predicando el evangelio es una iglesia que está muerta. Necesitamos eso. Hablaba el otro día con mi esposa y no quiero que se suene como a queja, pero sí es queja, ¿no es cierto? Pero le decía, me ha llamado la atención que los domingos cuando está la bienvenida, ¿no? Siempre preguntamos quién viene por primera vez, ¿recuerdas? Tenemos que hacer la mano y últimamente no ha habido manos arriba. ¿No te has dado cuenta? ¿Qué está pasando? Es lamentable, ¿no crees? No es porque, o sea, yo quiero que traigas gente, no, es que está mostrando que no estamos predicando el evangelio. No estamos trayendo gente a conocer al Señor. Y eso no está bien, familia. No digas, ay, tú, ya me están diciendo que tengo. No, es un fruto, sé que es un fruto. Pero entonces, ¿qué está pasando en mi relación con Dios? ¿Por qué estoy siendo indiferente a la necesidad de la gente que está a mi lado, que está sufriendo y que sé que lo que necesitan es a Cristo? Porque soy indiferente ante la persona que está sufriendo por su matrimonio, que está deshaciéndose por infidelidad, y yo tengo el evangelio y puedo invitarlos a la iglesia para que conozcan la salvación y no me importa, o mejor les ando recomendando, ven, mira, te voy a recomendar un psicólogo, ve con el psicólogo. O sea, tienes el evangelio de Jesucristo. ¿Me explico? La indiferencia es algo que a Dios no le gusta. Estas personas serán juzgados por su indiferencia ante la necesidad de otros. ¿Te das cuenta? Verso 44. Entonces también ellos responderán, igual que los primeros, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y no te servimos? O sea, muestra que sí sirvieron. ¿Pero a quién sirvieron?
sus motivaciones no fueron las correctas. A lo mejor sirvieron de los que podían obtener algo, ¿verdad? Es fácil servir a ellos, ¿no? Aquellos hermanos que pueden pagarte o pueden corresponder. Aquí dice, ¿cuándo? ¿No? Si ellos hubieran sabido lo que hacían con su indiferencia, no hubieran perdido la oportunidad de servir a Jesús. O sea, ese es el momento donde ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, son las palabras del rey diciéndoles esto, ellos sorprendidos. ¿Cuándo? Si hubieran sabido lo que están haciendo con su indiferencia, te lo repito, no hubieran perdido la oportunidad de servir a Jesús. No perdamos la oportunidad de servir a los que tienen necesidad. Verso 45, entonces le responderé diciendo, ¿te das cuenta? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ignorar al necesitado es rechazar a Jesús mismo. Estas, velo así, son oportunidades perdidas que no van a regresar. Es lo que vemos aquí. Piensa en eso, ¿cuántas oportunidades Dios te da al día de poder servir a otros que tienen necesidad? Y las dejas pasar. ¿Ok? Entonces, este juicio no solo se basa en lo que hacemos, sino también en lo que no hacemos, ¿no? Lo vemos aquí también. Lo que están juzgando es lo que no hicieron. Porque para el Señor evitar hacer el mal no es suficiente. También seremos juzgados por el bien que no hicimos. ¿Okay? Tú y yo normalmente no vamos a estar en este juicio, pero sí vamos a estar en el bema de Cristo. ¿Ok? Y va a ser igual. No solamente es el mal que evitaste, sino también el bien que no hiciste. No hacer nada ante la necesidad puede ser tan malo como hacer algo malo y perverso para Dios. Entonces, tenemos que considerar eso. ¿Qué cosas no estamos haciendo para el Señor que sabemos que son bien? Conocer el nombre de Jesús no es suficiente. No es suficiente para ser considerado una oveja. No se trata solo de asistir a la iglesia, sino de vivir conforme a su voluntad. Es lo que vemos aquí. Porque Jesús está reconociendo y separando. ¿Recuerdas? Ovejas, cabritos. Vamos a ver cómo concluye esto, verso 46. E irán estos al castigo eterno, hablando de los injustos, y los justos a la vida eterna. ¿No? Palabra clave en el versículo, eterno, eterna. ¿No? Dos caminos, vida eterna con el rey o castigo eterno apartados del rey. Hay dos caminos y no hay un punto intermedio, si te das cuenta. ¿Ok? No es saber ovejas de este lado, cabritos de este lado, y los que no saben, pues aquí en medio quédense a ver qué hago con ellos. No, o sea, no hay punto intermedio. No hacer nada por Cristo y su causa también es una decisión. Porque la neutralidad no existe en el juicio. Y es algo importante. ¿Por qué? Porque la eternidad está en juego. Castigo eterno, vida eterna. Lo que te decía, eternidad. Dios ha puesto eternidad en tu corazón, en el mío. Aquí no hay de que un día voy a dejar de existir. No. Hay dos destinos eternos. Castigo o vida. ¿Ok? Muerte eterna, vida eterna.
La eternidad no es simbólica, es real y no es opcional. ¿Ok? Hay dos destinos reales y nuestra decisión en la tierra tiene consecuencias en la eternidad. O sea, ¿qué estamos decidiendo el día de hoy? ¿A quién estamos sirviendo? Porque lo que vemos es que los injustos no recibirán una segunda oportunidad. No hay forma, aquí ya no hay manera. ¿Ok? Y tampoco van a ser aniquilados, como decía. El juicio vendrá y seguro que vendrá porque Jesús está diciendo esto. Es Jesús quien está diciendo esto va a pasar. ¿Ok? Pero hoy puedes recibir gracia si te arrepientes y confías en Jesús. ¿Ok? Hoy puedes asegurar eso. Si no estás seguro de que el día de hoy eres una oveja, hoy puedes conocer buen pastor. Hoy puedes escuchar la voz de Jesús llamándote al arrepentimiento. Escuchamos al rey hablar de juicio y no es un mensaje muy popular, pero es real. Esto va a pasar. La buena noticia es que ese mismo rey murió por ti en la cruz. Este rey vino por primera vez en humildad, como veíamos al principio, en sujeción y murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué cosa recuerdas? Vida eterna. Hoy puedes pasar del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? De cabrito a oveja, y es creyendo en Jesús. Hoy puedes asegurar eso. No llegar a ese juicio, quedarte en el lema de Cristo, ahí. Pero está en ti, ¿ok? Dios nos llama a los que hemos creído nuevamente a un compromiso, a examinar nuestra vida, poder realmente ver si hay una evidencia de fe en nosotros, en nuestro corazón, si estamos viviendo como ovejas o como un cabrito, si realmente nos comportamos como una oveja. Y es eso, decidir hoy vivir en una obediencia activa a Dios, sirviendo a Cristo en cualquier cosa que estemos. Un servicio que, como veíamos, nace de una relación con Él, de una comunión con Él. ¿Ok? Se trata de confiar en Cristo. ¿Ok? Dejar que Él transforme nuestro corazón. Y eso solo ocurre por medio de su gracia. Es como podemos vivir así, ¿no? Este mismo rey es el que Dios nos está diciendo: hey, aquí estoy. Un día voy a venir con juicio, pero hoy he extendido mi gracia hasta este día. Acércate confiadamente. ¿Ok? Vamos a terminar dando gracias a Dios y orando, ¿les parece? Por su palabra. Señor Jesús, gracias, gracias. Tú eres el Rey de Reyes. Aquí lo vemos claramente. Tú te presentaste así, Señor. Un día va a pasar esto, Señor. Y Señor, gracias porque nos has revelado tu evangelio y hemos creído en él. Y sabemos que por pura gracia no vamos a estar en ese juicio. Pero Señor, todo esto es una advertencia también para nosotros, como tus hijos. Porque un día te vamos a ver. Y aunque no perderemos, Señor, esa recompensa de estar contigo en la eternidad, ser parte de tu reino, Señor, podemos perder recompensas de haberte servido en esta tierra. Y creo que es el llamado para nosotros el día de hoy como creyentes. Los días que tú nos has dado, los que tú nos quieras dar, podemos dedicarlos para ti, Señor. Servirte a ti, sirviendo a los necesitados, aquellos que quizás ni siquiera puedan corresponder igual. Podemos ser esas ovejas, Señor, que tú esperas que seamos. Ayúdanos, Señor, a llevar tus buenas nuevas a este mundo perdido, Señor, por el pecado. Poder mostrarles que en Cristo hay salvación, hay vida nueva, Señor, hay esperanza. Ayúdanos, Señor, a no guardarnos la salvación. A poder vivir vidas que den fruto, Señor. El fruto que tú
esperas de cada uno de nosotros como tus hijos ahora. Y Señor, por aquellos que aún no han creído, yo te pido, Señor, te lo ruego, que hoy sea ese día de salvación, que puedan el día de hoy conocer a ese Rey de Reyes, que el día de hoy los llama por gracia, al arrepentimiento, a creer. Solamente eso, Señor. Y pasar de muerte a vida, Señor. Dejar de ser un cabrito y ser una oveja, Señor. Y estar seguro en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia extendida a nosotros el día de hoy. Porque en el día de hoy hay posibilidad de creer y ser salvo. Gracias, Señor. Ayúdanos nuevamente como iglesia a predicar esas buenas nuevas a todos, Señor. A todos, porque aún hay tiempo de gracia, Señor. Ayúdanos a verlo de esa manera, Padre. Y gracias nuevamente por este día y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.